Muy buenos días. Estamos a martes en esta semana tan especial en la que estamos meditando en el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, de los capítulos principales de la Biblia y del Evangelio. Todos los capítulos de los Evangelios que nos narran la crucifixión imponen sobre nosotros una presión añadida a la hora de entender, de interpretar y de profundizar en la agonía del Hijo de Dios. He querido venir a este entorno natural, aunque el día no acompaña demasiado porque está bastante nublado, pero quiero de alguna manera dar un marco diferente a lo que hoy nos toca meditar. El capítulo 15 del Evangelio de Marcos, versículos 6 al 15 dicen lo siguiente: En el día de la fiesta, Pilato, a petición del pueblo, solía poner en libertad a un preso. Y había uno llamado Barrabás que con sus compañeros de motín estaba preso, pues en una revuelta habían cometido un homicidio. La multitud comenzó a pedir a Pilato que hiciera como acostumbraba, y Pilato les respondió: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pilato sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia, pero estos incitaron a la multitud para que Pilato soltara más bien a Barrabás. Pilato les respondió otra vez: ¿Qué queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: ¡Crucifícale! Pilato entonces preguntó: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡Crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Ayer hablamos del silencio del siervo. Hoy vamos a resaltar la sustitución del siervo. Señalemos en estos versículos la conducta vacilante e indecisa de Pilato. Se ve claro en el pasaje que tenemos ante nosotros que Pilato estaba convencido de la inocencia de nuestro Señor, porque conocía, dice la Escritura, que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Pilato tendría que haber examinado los hechos con tiempo y con prudencia, ya que los sacerdotes añadían muchas otras acusaciones a las que Jesús nada respondía. Y esto causaba una tremenda admiración en Pilato. Sabemos que las acusaciones eran principalmente tres: que era un sedicioso, es decir, que estaba promoviendo la rebelión del pueblo contra el imperio. En segundo lugar, que prohibía dar tributo a César, lo cual era una absoluta mentira, porque ya habían intentado hacerle caer en la trampa en relación a los tributos y no lo habían conseguido. Sin embargo, aunque no lo consiguieron, igualmente le acusaron de esa mentira. Y finalmente decían que él mismo se declaraba rey. Pilato sabía que por envidia le habían entregado y debía haber tomado una decisión basada en la verdad, pero le interesaba más la paz que la verdad, y se le ocurrió ofrecer a la multitud un atractivo entretenimiento: decidir entre Jesús o Barrabás. Precisamente, Barrabás estaba preso por sedición, por ambiciones políticas, ya que había provocado o participado en un amotinamiento y había provocado un homicidio. Estas manifestaciones eran frecuentes en aquellos días de ocupación y sometimiento al que los romanos sometían al pueblo judío. Ahora estos amotinamientos eran ahogados inmediatamente con baño de sangre por parte de los romanos, que de esta forma pretendían mantener la paz y frenar los actos fanáticos contra su gobierno. No tenemos mucha más información acerca de Barrabás. Sin embargo, lo que leemos en la Escritura
es que los líderes persuaden a la multitud que pida la libertad de Barrabás. La palabra incitaron o soliviantaron, que se utiliza aquí, significa convulsionar como un terremoto. En este sentido, los sacerdotes y escribas tuvieron un éxito asombroso. Ante esta manipulación de la multitud, tal vez debemos pensar que estas gentes no fueran los que eran de Galilea y le habían proclamado en la entrada triunfal. El plan de Judas y de las autoridades judías fue que Jesús fuera apresado antes de que las multitudes venidas de Galilea, que le habían escuchado en el viaje y le habían aclamado en la entrada al templo, se despertaran, puesto que aún dormían descansando de los días agotadores del viaje. Por lo tanto, entendemos que los presentes eran simpatizantes de los sacerdotes. Y a pesar de la contradicción de acusar a Jesús de tener ambiciones políticas, ahora piden a Pilato que libere a uno encarcelado por razones políticas, que además las había expresado en una sedición cuyo resultado fue la muerte de una persona. El pueblo comienza a solicitar a Pilato entonces su regalo anual de amnistía pascual. Pilato vio esto como una salida a una situación difícil. Ya había dicho a los líderes judíos con respecto a Jesús: yo no hallo en él ningún delito. Además, su esposa en otros evangelios se nos informa, le había advertido: no tengas nada que ver con este justo, pues por causa de él hoy he tenido un sueño terrible. También sabía que los principales sacerdotes solo habían arrestado a Jesús por envidia. Así que Pilato preguntó a la multitud: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Si la gente aceptaba su opción, podía liberar a un hombre inocente y también de alguna manera burlarse del Sanedrín y las autoridades judías. Pero claro, las cosas no salieron como él esperaba que salieran. Aunque sabemos que el plan de Dios se desarrolla exactamente como Dios quería. Es fácil sospechar que los líderes religiosos pensaron que Pilato podría hacer esa maniobra y tal vez estaban preparados. Ellos provocaron a la multitud para que le pidiera, en vez de Jesús, soltase a Barrabás. Pilato preguntó entonces qué debía hacer con Jesús. Tal vez pensó que le pedirían que lo soltara también, tanto como a Barrabás. Es decir, mira, suelta a Barrabás y a Jesús. Pero se encontró que de nuevo expresaron sus deseos a gritos. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato, en una última insinuación, dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? La multitud volvió aún más violenta para gritar: ¡crucifícalo! Pilato está harto. Mateo nos dice que públicamente se lava las manos mientras la multitud acepta la responsabilidad de ejecutar a Jesús. Jesús era inocente, pero fue declarado culpable. Barrabás era culpable, pero fue tratado como inocente. Jesús murió en su lugar. Pero también lo hizo en nuestro lugar, para que en un asombroso cambio de circunstancias pudiéramos convertirnos realmente en hijos e hijas del Padre Celestial. Pilato, ante la presión, entregó a Jesús después de azotarle. La flagelación era el primer paso de la crucifixión, para debilitar a los condenados y hacer más intolerables los tormentos de la cruz. Pilato, un hombre en un lugar importante, sin principios religiosos ni espirituales, es lo más lamentable del mundo. Es como un gran barco llevado de un lado a otro sobre un mar sin brújula ni timón. Su misma grandeza le rodea de tentaciones y engaños.
Le otorga poder para bien y para mal, que si desconoce cómo utilizarlo correctamente, seguro que le va a traer dificultades y que le hará profundamente infeliz. Oramos por los hombres importantes. Necesitan mucha gracia que los guarde del diablo. Los lugares importantes y de poder son deslizaderos. Y no nos sorprende que Pablo recomiende interceder por los reyes y los que están en eminencia, en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 2. No envidiemos a los hombres importantes. Tienen muchas tentaciones especiales. Cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios, dijo el Señor Jesús. Y Dios le dijo a Jeremías, ¿tú buscas grandezas para ti? No las busques, no las busques. Es tremendo pensar en lo que Pilato tuvo que decidir aquella trágica mañana. Lavarse las manos no serviría para nada en cuestión de su conciencia. Tuvo en sus manos salvar la vida de Jesús. Pero en los planes de Dios estaba preparado algo diferente. Eso no impide que Él tenga que asumir la responsabilidad que le cabe, como la que tenemos que asumir cada uno de nosotros. Él tomó nuestro lugar. Uno hay que tomó mi lugar en la cruz, aunque un indigno yo fui de su amor. Anhelando mi negro pecado borrar, ese cáliz de muerte bebió. Mi pecado en la cruz fue clavado con él. ¿Con qué sed anheló mi perdón? Y nosotros hoy, gozándonos en esa comunión íntima con el Padre, no podemos dejar de mirar con emoción y gratitud a aquel que se ofreció voluntariamente a ser hecho pecado por nosotros, para que nosotros, revestidos de su justicia, podamos en esta mañana tener una comunión íntima y personal con nuestro Salvador. Nuestra oración esta mañana es: amado Padre, queremos darte gracias con todo nuestro corazón por poder abrir las páginas de la Escritura y leer con tanto detalle acerca de la cruz. Él tomaba allí nuestro lugar. Él se presentaba voluntariamente para llevar la carga de nuestro pecado. Él daba su vida para que nosotros hoy podamos verdaderamente vivir y para que tengamos una esperanza de vida y salvación. Le adoramos con todo nuestro corazón y expresamos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana continuamos en Marcos capítulo 15. Mientras ese momento llega, manteneos bendecibles.